También con la presencia de Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos. Buenos días, señor Rivera. Buenos días. Tiene usted ahora más amigos que antes. La gente se le acerca desde que en las encuestas sale ganador y más enemigos. Posible presidente. En este país... Esas cosas se notan. Las dos cosas, más amigos y más enemigos. De repente hay gente que antes no le saludaba cuando pasaba usted y ahora se acerca y hace por verle y por contradizo, ¿no? Por conocerle. Pero bueno, ni los piropos ni las críticas te deben afectar, las encuestas buenas y las malas tampoco. De hecho, este piropo, que es uno de los debates que teníamos esta mañana. Es verdad, me voy a controlar. ¿Está usted a favor o en contra del piropo? Pues es que esto es como estar a favor de que existan los cuchillos o no. Pues oiga, si es para matar a alguien, no, y si es para cortar la carne, pues sirve para algo. Es decir, o sea, un piropo, pues si es para halagar a alguien y que respeta a todo el mundo, no creo que se pueda, no sé cómo se puede prohibir, además, no se me ocurre cómo prohibirlo. Y por otro lado, si un piropo es ofensivo, pues por supuesto me parece bien que se pueda denunciar. Pero, en fin, yo creo que estamos llegando a un punto ya en el que lo queremos regular todo y lo que hay que hacer es tener mucha más educación, respetar a la gente y empoderar a la gente que sea libre y pueda, lógicamente, utilizar la ley para cumplirla y para que si alguien le ofende lo haga. Yo estoy convencido que si a una mujer a alguien le ofende, pues tiene todo el derecho y diría que la obligación moral de ir a denunciarlo y debemos defenderlas todos, los hombres también, pero si alguien halaga a alguien, pues no me parece que sea denunciable. Pero es verdad que hay mucho cafre en las calles. Sí, y hay muchos cafres, hay muchos ladrones, y hay muchas cosas, pero para eso está el Código Penal y para eso están las leyes y los jueces. Pero el resto de mortales que no cometen delitos, que no insultan a nadie. O sea, a mí lo que me preocupa de esta nueva lógica de regularlo todo y prohibirlo todo es que los que sí cumplen la ley y los que usan, pues en este caso, las palabras para hacer algo bueno y no algo malo, pues también pueden quedar condicionados, ¿no? Ahora está el debate también de los manifiestos pro y anti libertad sexual y todo esto que ha salido del puritarismo y tal, y yo creo que son absolutamente compatibles. Yo comparto el discurso que hizo Oprah en Estados Unidos, pero comparto también lo que te decía de Neff respecto a la libertad sexual. No, es que no hay que escoger, o sea, no es que son dos bloques enfrentados, es que si uno lee una cosa y la otra, si eres liberal, pues ambas cosas las compartes, defensa de los derechos de las mujeres y su libertad, y precisamente por esa libertad, defensa también a que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana, ¿no? Está siendo un poco equidistante usted. No, soy un liberal y no me gusta prohibir las cosas siempre y en todo caso. Me gusta prohibir los delitos, me gusta prohibir lo que es punitivo, no me gusta prohibir simplemente la actitud de alguien si se respeta la ley. Me gusta pensar que vive en un Estado de Derecho en el que solo se prohíbe lo que es delito y el resto pues se puede hacer. Bueno, antes de hablar de otras cosas, antes de que llegara usted, estábamos comentando lo del nuevo tono, que es la frase de la mañana, el nuevo tono en el discurso del presidente del Parlamento catalán. Hemos comprobado que hay muchos diarios, muchos comentaristas, algunos en este mismo programa, que estaban subrayando que percibieron ayer algo nuevo positivo en la intervención del señor Torreno, y algún diario también dice optimismo en el gobierno o satisfacción en la Moncloa, porque entienden que se ha recuperado una cierta normalidad. ¿A usted qué le pareció el tono del señor Torrent? Mire, yo creo que si uno conoce lo que es el nacionalismo y además lo conoce desde dentro, como lo conozco yo, habiendo sido 8 años parlamentario allí y siendo el partido que además les ha ganado las elecciones, le aseguro que el nacionalismo va a ser el problema más importante de España en los próximos años, porque van a cuestionar la soberanía nacional, la unidad de todo el país, la igualdad de los españoles e incluso cuestionar nuestra pertenencia a Europa. Eso es un debate que en Italia está abierto, que en Francia está abierto, que se abrió con el Brexit, y quien quiera ponerle solo titulares cortoplacistas se equivoca. Y el gobierno, creo que diciendo que es conciliador el nuevo presidente, es que no conoce al nuevo presidente. El nuevo presidente hasta hace unas pocas horas en Twitter decía que era el diputado de la República Catalana. Lo tuvo que quitar, supongo, más por el Código Penal y la ley que por otra cosa. Es decir, lo que vimos ayer, esa dicotomía entre Maragall y el presidente, es lo que piensan de verdad y lo que tienen que decir para no caer o incurrir en posibles delitos, ¿no? Lo digo porque la señora Forcadell, por ejemplo, ha dejado de ser presidenta, yo creo, entre otras cosas, porque está señalada por los tribunales, imputada por posibles delitos. Es decir, el Código Penal, la Constitución, el artículo 155, cada uno en su grado, ha marcado la línea de donde no se pueden salir, eso es la novedad, saben dónde no pueden pasar la línea, pero que van a intentar pisar la línea, que van a intentar seguir trabajando por la secesión, no me cabe ninguna duda, vaya, que son separatistas y lo reconocen, y por tanto España tiene que estar alerta y para defender la igualdad de todos los españoles, y creo, ojalá me equivocara, pero creo que el nacionalismo no ha dicho basta y hasta aquí hemos llegado y vamos a hablar de sanidad, educación, dependencia o infraestructuras. Yo creo que van a seguir con el monotema
y van a seguir monopolizando este asunto. ¿Usted cree que van a intentar hacer el pleno de investidura del señor Puigdemont sin necesidad de que el señor Puigdemont se presente en el Parlamento? Yo creo que eso depende más del tour de force entre ellos, ¿no? Es decir, es evidente que con el reglamento en la mano y con el sentido común, sobre todo en la mano, no tiene ningún sentido que un presidente, no solo porque esté telemáticamente en otro lugar, sino porque está huido de la justicia española, que a mí me parece lo grave de este asunto. Es que el señor Puigdemont no está en Bruselas porque ha quedado atrapado por una nevada. Está en Bruselas porque huye de delitos frente a la justicia española, porque no da la cara ante las obligaciones. Yo no quiero un presidente que no dé la cara ante sus obligaciones, ya no solo tributarias o administrativas, punitivas en el Código Penal frente a la justicia. Así que el señor Puigdemont que se vaya olvidando de ser presidente porque no lo puede ser en un Estado de Derecho, no lo puede ser un prófugo de la justicia, y deberían buscar a un candidato, si es que quieren mantener esa mayoría y no ir a otras elecciones, deberían buscar un candidato que tenga mayoría parlamentaria y que, si es posible, no esté imputado. Porque, oiga, en Murcia los imputados no pueden ser presidentes y algunos estamos peleando para que no hayan imputados ni en los escaños, no solo en los gobiernos. Por tanto, no tiene sentido que en el siglo XXI tengamos a personas imputadas por malversación, prevaricación, rebelión, sedición como posible candidato. Así que yo espero que después de esta subida de tono que puedan tener entre ellos, finalmente en 2 meses tienen que poner un candidato que pueda ser investido presidente, que pueda estar en Cataluña y que pueda gobernar Cataluña, y espero que lo haga dentro de la ley, si no habrá que estar muy vigilantes. Pero si trataran de sacar adelante la investidura, o al menos el pleno de investidura del señor Puigdemont, la única manera de evitar que se celebre ese pleno es presentar un recurso en el momento en el que esté la convocatoria en el papel, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Claro, pero no solo es la única, es una muy buena manera, porque lo que pasa es que es el Gobierno de España el único que puede pedir la suspensión. Es decir, si Ciudadanos, nosotros estamos dispuestos a recurrirlo y cualquier grupo parlamentario, si suma escaños más de 50, 2 grupos o un grupo, puede hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que solo el Gobierno puede hacerlo para que se suspenda. Pero yo estoy convencido de que lo hará. Rajoy amagó hace 2 o 3 días dando por hecho que podía haber investidura telemática, luego rectificó. Me alegro porque yo creo que el presidente del Gobierno de España no puede permitir que se produzca algo así y por tanto espero que el Gobierno de España recurra inmediatamente, ¿no? Si estuviera aquí el señor Rajoy, estoy intuyendo lo que le diría, ¿eh? Yo no he hablado con el señor Rajoy desde la última vez que vino aquí, pero intuyo que le diría que no es eso lo que él nunca ha dado por hecho la investidura telemática del señor Puigdemont. Porque él yo creo que se refiere usted a la frase que dijo Rajoy Dijo, si es investido presidente el señor Puigdemont habrá que seguir aplicando el 155. Claro, si él estuviera aquí, él seguramente le diría, lo que estoy diciendo es que el 155 se aplica hasta que haya un presidente de verdad de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, si hacer una investidura telemática no vale como investidura ni como presidente y por eso sigue aplicándose el 155. No, pues no, ojalá sea así y espero que el Gobierno de España recurra inmediatamente y lo apoyaremos porque es lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, Carmen me manda un WhatsApp a mí alguna vez confirmando esta circunstancia. Bueno, pues entonces los titulares, las declaraciones que hemos visto y los periódicos que lo han publicado se han equivocado todos. Era el señor Rajoy que estaba en lo cierto. En todo caso, más allá de interpretaciones de las palabras de los demás, lo que espero es que el Gobierno de España lo recurra. Yo lo hablé con el señor Rajoy en la última reunión que tuvimos en Moncloa a finales de año. Hablamos de este asunto, qué podía pasar, qué resortes jurídicos teníamos. ¿Hablaron de la posibilidad de que intentaran investir al prófugo? Hablamos de cómo podía ser una investidura, de qué plazos había y qué podía suceder, ¿no? Y en todo caso, es verdad que no concretamos los detalles jurídicos ni los argumentos, pero evidentemente sí que el Gobierno, y yo mismo así se lo manifesté también, estábamos de acuerdo en que teníamos que evitar que hubiera cualquier línea que traspasara pues la Constitución y el reglamento de la Cámara hay que respetarlo y lo que dicen los letrados también. Por tanto, lo que parece un poco surrealista es que estemos en este país todo el día hablando de cómo salirnos de la realidad y no volver a la realidad. Oiga, si un letrado de una Cámara recomienda y dice que el artículo no da para eso, pues no se hace. Y si además el Constitucional te dice que hay que cumplir la Constitución, pues la cumples. Es decir, no podemos estar en un mundo paralelo, en un matrix político en el que todo el rato estamos especulando de qué va a pasar si algún día cumplimos la ley. Bueno, a ver si lo hacemos al revés. Vamos a cumplir la ley y dentro de la ley, oiga, usted es independentista, yo no lo soy, usted es socialista, yo soy liberal, otro es conservador. Vamos a hablar de los temas que preocupan a los ciudadanos, pero no podemos seguir en esta línea porque España se paraliza, además. Es decir, está condicionando la política nacional absolutamente la situación en Cataluña. ¿Y por qué discuten entonces ustedes el criterio del juez Llarena cuando dice es factible el voto delegado de los 3 diputados que están en prisión preventiva porque están en una situación, no sé qué expresión utilizaba el magistrado, de incapacidad prolongada o una cosa así, y por tanto es legítimo que la mesa del Parlamento interprete que se da esa circunstancia y les deje votar a través de otro diputado, ¿no? Es que el juez Llarena no es letrado de la Cámara ni legislador, por tanto no puede cambiar el reglamento y sobre todo
tenía en sus manos poder haber tomado una decisión y tomó otra decisión, que era que tenían que seguir en prisión legítimamente con su criterio. Por tanto, tomar una decisión respetable judicial y a la vez decir cómo hay que cambiar el reglamento o cómo tiene que hacerlo la Cámara, jurídicamente, no quiero aquí hacer pegar un rollo jurídico, pero no tiene mucho sentido. O sea, el juez no le dice al Parlamento de Cataluña cómo interpreta el reglamento de la Cámara. Puede decir si sale o no de prisión preventiva un señor, pero no puede decir... No, el juez dice es la mesa del Parlamento la que tiene que interpretar la situación, pero es que el reglamento del Parlamento no dice que si huyes de la justicia te habilito telemáticamente para que votes. Es como, si Aldioni se va a un país después de robar un banco y le dicen... Hablo, Rivera, de los tres diputados que están en prisión preventiva, no de los que están en Bruselas, que es una situación distinta, porque están en Bruselas porque ellos quieren. No porque un juez Claro, pero es que el debate es Puigdemont quien quiere ser investido presidente telemáticamente. Por lo tanto, el debate gira en torno... No, yo le pregunto por los diputados que están en prisión y el voto delegado a través de otro parlamentario de estos tres diputados. Ustedes también discuten esa circunstancia. Ustedes entienden que no debería ser posible que Junqueras votara a través de otro diputado. Porque nos parece que la única causa que tenemos en los reglamentos de las cámaras que ha habilitado en alguna ocasión pues son un permiso de paternidad o una larga enfermedad. O sea, hay casos muy concretos en el que las cámaras han habilitado eso y de hecho es discutible también jurídicamente si puede ser o no. No es un debate pacífico, pero porque alguien haya podido cometer delitos y un juez decida que no pueden salir por si pueden provocar otros nuevos delitos, pues no me parece un motivo como para habilitar a los... Pero en todo caso el juez podría haber tomado otra decisión y yo la respeto, tanto la que tomó como si hubiera tomado la contraria, ¿no? Estos tres diputados que están en prisión preventiva no han perdido sus derechos políticos. Ellos tienen todo el derecho del mundo a ser diputados. Pero que eso es el juez que lo decide. El juez ha decidido que están en prisión. Yo no soy juez, yo no puedo decidir. Pero no ha decidido que no puedan votar en el Parlamento de Cataluña. Sí, pero el juez y la justicia no puede trasladar lo que no decide la justicia. Por lo tanto, no quiero, en fin, creo que los espectadores, o en este caso los oyentes, no creo que les interese mucho jurídicamente las resoluciones judiciales. Sí que les interesa si estamos en un Parlamento en el que yo quiero dejar de discutir por personas imputadas por delitos tan graves. Es decir, es que, ¿verdad que nadie discute que un imputado por prevaricación o por malversación sea presidente de España? ¿Alguien piensa que si a Rajoy le imputaran por delitos tan graves tendría algún apoyo parlamentario? No tendría ninguno. Por lo tanto, lo que no tiene sentido es que sigamos discutiendo en torno a personas que se han saltado las leyes, que han puesto en jaque a la democracia española. Yo creo que tiene que haber un antes y un después. El golpe de la democracia tiene que tener un antes y un después también en la clase política dirigente en Cataluña. Es decir, los que han dado ese golpe no pueden ser los que dirijan el futuro. Ayer se hablaba, yo creo que cínicamente, ¿no?, de coser heridas. Oiga, la manera de coser heridas es no abrir heridas. Y ustedes han abierto una gran herida en la sociedad catalana, que es dividir en dos a los catalanes, a sus familias, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus vecindarios. Entonces, cuando uno divide una sociedad por la mitad, cuando uno se salta la ley, no es el más adecuado para coserla. Tendrá que coser la gente que quiere sumar, que quiere, borrar esa línea divisoria, ¿no? La última vez que el señor Rajoy y usted han hablado sobre la situación en Cataluña, ¿cuándo ha sido? Pues la última reunión que tuvimos, creo que fue el 29 o el 28 de la última final de año que tuvimos. O sea, durante todo el mes de enero no han hablado de lo que pasa en Cataluña, ni de lo que va a pasar, No hemos hablado. Hablamos, la cosa tampoco, o sea, es un debate puramente jurídico lo que estamos hablando, ¿no? Políticamente tampoco ha habido ningún cambio sustancial. O sea, no han hablado ustedes, por ejemplo, del asunto este de que el Partido Popular pide a Ciudadanos que le preste, que es como se dice así en el argot, que le preste un diputado para poder constituirse en grupo parlamentario en lugar de quedarse como subgrupo, que sería la fórmula dentro del grupo mixto. Sobre este asunto que tiene, como usted sabe, muy... me sale una palabra fea, muy dolido, enojado al Partido Popular con ustedes, porque entienden que están siendo ustedes mezquinos, creo que es la palabra que alguien dijo el otro día, en el comportamiento parlamentario. Sobre este asunto no han hablado ustedes. No, y eso denota que no es tanto un cabreo como una táctica política muy conocida, que es intentar, cuando te quitan votos o crees que alguien te ha quitado votos, en vez de pensar que has hecho mal, es atacar al que te ha quitado los votos. Eso es lo que hace el Partido Popular. Es decir, en vez de preguntarte por qué te has quedado en el grupo mixto, vamos a atacar a los que han votado, los que me votaban a mí antes, ¿no? Entonces, creo que si el PP ha llegado a ese punto, seguramente es por cosas como esta, ¿no? Es decir, mire, nosotros no podemos jugar al fraude.
Y el PP y el PSOE se han acostumbrado a jugar al fraude. Lo han hecho con los nacionalistas, lo han hecho entre ellos, han prestado escaños para cobrar subvenciones. Y Ciudadanos nunca lo ha hecho. Desde que nacimos, llevamos 11 años ya, hemos estado en el grupo mixto 2 veces. Hemos estado en un subgrupo. Nunca hemos llamado mezquino a nadie porque no hemos conseguido suficientes votos. Y nunca le hemos pedido a nadie que nos pague el mailing de 800.000 euros como pretende el PP que le paguen los catalanes con un grupo que no ha sacado. Es decir, la manera de que no te pase esto es sacar más escaños. Y le digo la verdad, egoístamente además, qué bien nos hubiera ido que hubieran sacado un par de escaños más, porque podíamos gobernar. Siempre que no fuera a costa de lo suyo. Bueno, pero es que cada uno tiene que intentar hacer la campaña y si nosotros hemos sacado 36 y el PP 4 y han quedado los últimos, no es nuestro problema. Por tanto, deberían analizar en un partido en el que sacas el peor resultado de la historia, nadie dimite, nadie. Le echa la culpa a los demás, a los periodistas, al voto útil, tal. Y en una reunión, hace poco Rajoy reúne a 500 dirigentes y nadie pide la palabra y no hay primarias, pues está todo dicho. Es decir, seguramente lo que uno tiene que hacer en política y en la vida en general, cuando te van mal las cosas, es preguntarte primero qué has hecho tú mal, no si llueve o nieva o hace frío. Y yo creo que el Partido Popular es un partido que está recibiendo, en el fondo, por parte de los españoles, un castigo, seguramente por todo esto que estamos hablando. Así que yo les pediría que no se equivoquen de adversario, que ellos ven muy conciliadora a Esquerra Republicana y mezquinos a Ciudadanos. Yo creo que sus votantes no lo ven exactamente igual. Creo que somos socios de una investidura de gobierno. El señor Rajoy es presidente de gobierno solo con los votos favorables de Ciudadanos. Imagínese si somos generosos y no estamos en el gobierno. Y fíjate si tenemos sentido de Estado, que hemos apoyado al gobierno a pies juntillas en todo lo que ha hecho en Cataluña con el 155, cosa que no han hecho todos los partidos. De hecho, Podemos lo recurrió y el PSOE en algún momento lo criticó, ¿no? Entonces, yo creo que los españoles simplemente tienen que valorar lo que está pasando y le digo al PP que además que no se equivoquen de adversario, porque el futuro de España pasa por gobiernos fuertes, por una mayoría parlamentaria constitucionalista fuerte que pueda asegurar la unión de todos los españoles, porque si hay que hacer reformas tenemos que estar juntos. Y en ese sentido, yo creo que este tipo de coletazos de bajo vuelo tienen más que ver con la desesperación y el nerviosismo que con la realidad. Y bueno, y luego con 800.000 euros que bueno, cada uno cuando hace campaña tiene que calcular cuánto le cuesta la campaña. Mire, si te has equivocado en el cálculo o has sacado menos escaños, no te lo van a pagar los ciudadanos de su bolsillo. Pues tendrás tú que hacer frente a la deuda que has adquirido como cualquier autónomo, como cualquier ciudadano, ¿no? Si estuviese aquí el señor Hernando, seguramente el del PP en el Parlamento, al que usted conoce bien, seguramente le diría, pues si Ciudadanos tiene 2 puestos en la mesa del Congreso es por la generosidad del Partido Popular. Sí. Yo creo que tiene más que ver con que la presidencia es del Partido Popular, que es la señora Ana Pastor, ¿no? Porque podría haber sido otro presidente, como fue Pachi López, y fue Ana Pastor. Y también le digo otro ejemplo, mire, Ciudadanos está en el grupo mixto. Ese fue el acuerdo que tuvieron ustedes. Ustedes apoyaban a Ana Pastor a cambio de tener 2 puestos en la mesa. Nosotros apoyamos a Ana Pastor para tener mayoría en la mesa de los que luego negociamos una investidura. Me parece bastante común, vaya, no creo que sea ninguna novedad política que haya una mayoría parlamentaria en la mesa y que haya un acuerdo. Pero le digo una cosa, para que vea la diferencia entre Ciudadanos y el PP. ¿Ciudadanos sabe que está en el grupo mixto en el Senado? ¿Me ha escuchado a mí pedirle alguna vez un senador a alguien para tener más dinero, más recursos, más tiempos de palabra? No. Nos ha enviado a los españoles al grupo mixto porque el sistema electoral es el que es y estamos en el grupo mixto a pesar de tener 3,5 millones de votos. Pues no pasa nada. Ya intentamos cambiar la electoral, pero no llamamos mezquinos al PP ni al PSOE ni le decimos a los españoles que nos paguen el grupo parlamentario. Entonces, esa es la diferencia. Yo fui portavoz del grupo mixto en Cataluña 6 años. Y aquí estamos, hemos ganado las elecciones. Se puede del grupo mixto pasar a ganar las elecciones. Por tanto, este debate de salón entre políticos, de déjame un escaño para darme dinero, cámbiame un cromo para tal. Oiga, nosotros tuvimos que evitar que Convergencia tuviera grupo parlamentario porque Rajoy y Sánchez se la daban. Lo sabe toda España. Y se pusieron muy cabreados Convergencia porque querían un grupo que le pagara la campaña y tener más asesores con el dinero de todos los españoles, los que luego dieron un golpe de Estado. Oiga, pues nosotros lo evitamos porque dijimos, nos plantamos, no le vamos a conceder un grupo que no lo tiene por ley. Este tipo de cosas hay que erradicarlas de la política. Es decir, la ley es muy clara, si llegas a 5 diputados tienes grupo, si no, no. Y cuando te presentas a las elecciones ya lo sabes. Entonces, yo creo que el debate de salón, el debate de corto vuelo, no va a solucionar ni el problema del separatismo, ni los retos que tenemos en Cataluña. Yo propongo que pasemos a la política de altura, pasemos a sumar en aquello que podamos sumar y a hablar de un futuro de España en el que yo estoy convencido que tiene que haber un gobierno constitucionalista fuerte y una mayoría parlamentaria fuerte. ¿Cuándo quiere usted que se celebre el debate sobre el Estado de la Nación? ¿Tiene usted prisa para que...? Hombre, teniendo en cuenta que el último fue hace 3 años, yo creo que estamos a tiempo de hacerlo. No, ironía aparte, el último fue febrero de 2015, o sea, se va a cumplir ahora 3 años. Es evidente que hay que hacerlo. Y además, fíjese el nombre de la palabra, o sea, en este caso el nombre del debate, ¿no? El Estado de la Nación. Pues, mire, si en algún momento en 30 y tantos años de España, desde el golpe de Estado hasta hoy, tiene
sentido debatir cuál es el estado de nuestra nación es ahora, ¿no? Así que yo le voy a pedir al gobierno y vamos a apoyar que se celebre cuanto antes. Se hizo en febrero la última vez, podía ser el inicio de curso político tranquilamente, porque la nación no es solo la macroeconomía. El problema que tiene este gobierno es que lo fía todo a los datos macroeconómicos, que son mucho más buenos que lo que eran, y eso es innegable y es una buena noticia. La estabilidad política también nos puede ayudar a tener eso, pero ¿y la educación? ¿Y la politización de la justicia, que no quieren cambiarla? ¿Y el sistema electoral? ¿Y la corrupción? ¿A usted el estado de la nación le parece malo en este momento? A mí me parece que hay cosas malas y cosas buenas. La economía va mejor de lo que iba, pero hay, por ejemplo, precariedad laboral y de eso no se habla. Una cosa es el paro y otra es cómo vive la gente, cuánto cobra y en qué condiciones. Pero, por ejemplo, la educación. Llevamos 30 y pico años sin hacer una reforma educativa pactada entre todos los partidos y a nivel nacional. La justicia. Se está encallando el pacto de justicia porque PP y PSOE no quieren que los jueces elijan a los jueces. Esos temas yo quiero poder debatirlos en un debate del Estado de la Nación. Dado que el señor Rajoy es presidente, como usted me ha recordado hace un momento, por el apoyo del Grupo de Ciudadanos y del Grupo del PP, claro, pero sin su apoyo no habría sido presidente. El balance que usted hace del primer año de esta legislatura de gobierno del señor Rajoy es negativo. Es muy mejorable. Negativo no porque hay cosas que han salido, sería absurdo. O sea, ha salido la ley de autónomos, han salido unos presupuestos, hemos frenado los recortes. Espero que en los siguientes presupuestos se baje por primera vez en 10 años los impuestos, el IRPF a los mileuristas. Hay una equiparación salarial entre policías que estamos peleando también para que se logre una vez por todas. Es decir, hay cosas positivas respecto a lo que teníamos. La situación macroeconómica es mejor de la que era, pero yo soy de los que pienso que una nación, y más en el siglo XXI, no es solo el PIB. Hay muchos más parámetros de pobreza, de igualdad entre ciudadanos, de cómo está la clase media española y sobre todo reformas estructurales, ¿no? Sistema electoral, justicia. Ahora, por ejemplo, ya le avanzo que en febrero pues vamos a defender esa reforma de la ley de la Fiscalía. Por ejemplo, es un viejo debate nunca solucionado. O, por ejemplo, la del Poder Judicial, que los jueces, la mayoría de vocales del Poder Judicial, en vez de escogerlo las sedes de los partidos políticos, pasen a ser mayoría escogido por los jueces. Bueno, pues estos debates hay que abordarlos para los próximos 20 años seguramente, ¿no? Entonces, el debate del Estado de la Nación, si para algo debe servir, es para hablar más allá del titular del día, más allá del dato macroeconómico. Hay que hablar de muchos asuntos y espero que el Gobierno lo convoque cuanto antes. La confianza que le dio usted al señor Rajoy cuando se produjo el debate de investidura, ¿usted la mantiene a día de hoy? Bueno, si la ha perdido. No, estamos presionando para que cumpla el pacto de investidura y le reconozco que hay cosas que se están cumpliendo y le reconozco que hay cosas que les cuesta horrores cumplir. Por ejemplo, los debates de regeneración o el sistema electoral o cuando tienen un imputado, en vez de actuar conforme al pacto, pues los atornillan y les dan la vuelta y vuelven a darle la vuelta y luego tienen que acabar dejando el sitio, ¿no? Entonces, a mí me gustaría encontrarme un gobierno pues más dinámico, más valiente, más reformista. No lo tenemos, pero también es verdad que no le voy a engañar, la situación que tenía España, un país, un año de bloqueo, un gobierno que había ganado las elecciones con más escaños que la primera vuelta o la primera elección, pues creo que lo menos malo para España es que tuviera gobierno y que tuviera parlamento. O sea, a día de hoy usted sigue pensando que lo razonable es que las próximas elecciones generales sean en el 2020 y no antes. En política 2 años y medio, ahora mismo sobre todo, son una eternidad, vamos a ver, y además no depende de mí, depende el presidente del gobierno es quien convoca. La única persona de España que decide cuándo se convocan elecciones, según la Constitución, es el presidente del gobierno. Así ¿Usted no ve a día de hoy ninguna razón para anticipar la convocatoria electoral? Bueno, vamos a ver qué pasa en Cataluña. Vamos a ver qué pasa en Cataluña porque sigo pensando que lo de Cataluña es el principal problema de España y en parte de Europa. Cuando uno viaja por Europa, esta semana estuve también en Italia, la primera pregunta que te hace todo el mundo es ¿qué va a pasar en Cataluña? ¿Va a haber o no secesión? ¿Va a haber un problema con España y con Europa? ¿Hay conflicto? ¿No hay conflicto? Es decir, nos guste o no, el secesionismo se ha convertido en el primer problema de España, visto a ojos de muchos españoles, pero también visto por Europa, ¿no? Como un reto a la unificación europea. Entonces, a mí me parece que menosvalorar lo que sucede en Cataluña, ya lo hemos hecho 30 y pico años y mira cómo nos ha ido. A minusvalorar el nacionalismo nos ha traído hasta aquí. Pensar que, bueno, oye, no pasa nada, que hagan lo que quieran en la educación, que hagan lo que quieran en la tele pública, que den subvenciones, que incumplan las sentencias, no pasa nada. Mientras me apoyen en la Moncloa, que es lo que había hecho el PP y el PSOE tradicionalmente. Pero yo creo que nos hemos dado cuenta que eso no puede seguir así. El futuro de España no pasa por pactos con los nacionalistas, sino en todo caso por hacer cumplir la Constitución en toda España y pactos entre partidos nacionales. Si lo de Cataluña no se resuelve, digamos, ya no bastaría con aplicar el 155 otra vez, sino que usted sería partidario de ir a elecciones generales.
Yo no he dicho eso. He dicho Ah, que sí. hay un pacto de Pues investidura. dígalo. No. Le es invito a no. que lo diga. Bueno, si lo piensa, si no. si quiere lo dice usted y yo hago así con la cabeza, ¿o no? No, Eso no se oye. no, yo creo que es prudente esperar a ver qué sucede y desde luego, insisto, es Rajoy en este caso el presidente de gobierno y es él quien decide. Hay unos presupuestos encima de la mesa también para debatir, que tiene que cumplir los acuerdos que se firmaron, y está el tema de Cataluña. Son los dos temas, digamos, más importantes. Casimiro. Sí, bueno, ha mencionado usted antes esa reunión de la directiva nacional del Partido Popular que se produjo el lunes, en la que nadie no solo no levantó la voz, es que ni siquiera levantó la mano para preguntar. Pero eso es una cosa, y otra es que líderes muy destacados de ese partido, cuando hablan con los periodistas, cuando hablan con nosotros, nos plantean una situación realmente muy complicada del Partido Popular, de depresión, de que no se ha sabido superar el shock de Cataluña, de que no hay sobre la mesa ningún plan más allá de organizar algunas convenciones regionales y tal, de revitalización política. Es decir, el Partido Popular en estos momentos está en una situación malísima, como yo hacía años que no veía. Y luego, por otro lado, los presupuestos, es que si el PNV no quiere, no se aprueban. Es decir, en estos momentos, digamos que la única vía, el único hilo que mantiene este gobierno son ustedes. ¿Cree de verdad que en esta situación, independientemente de lo de Cataluña, aun pensando que Cataluña se puede complicar, ¿usted cree que este gobierno puede aguantar todavía 2 años y pico? Pues no lo sé, es lo que le estaba contestando antes al señor Alsina. Es decir, hay temas muy gordos encima de la mesa, están los presupuestos, como bien decía. Un matiz, por cierto, los presupuestos no salen porque el PSOE no quiere. Es decir, yo soy partidario de pactarlos con el PSOE, no con el PNV, como todo el mundo sabe. Lo que pasa es que el PSOE, como es el del no es no otra vez, pues no salen, pero hay muchas partidas presupuestarias de conciliación laboral, de permisos de paternidad, de bajada de IRPF a los mileuristas que no salen o la equiparación salarial porque el PSOE no quiere. A mí me gustaría más pactarlos con el PSOE porque seguramente sea más fácil que con el PNV, pero en todo caso, aceptando que la aritmética es la que es, efectivamente, presupuestos es un primer escollo importante de legislatura. Nosotros vamos a cumplir si el PP cumple, si el PP confirma las partidas presupuestarias que preacordó con nosotros, de esos más de 8.000 millones en partidas sociales, económicas, pues nosotros apoyaremos, pero no depende solo de nosotros. Y segundo, lo de Cataluña, vamos a ver qué sucede, porque efectivamente vamos a ver cómo gira el debate de Cataluña, a dónde va. Si va otra vez al frontón de chocar contra la democracia y la Constitución, si van a buscar otro referéndum enésimo ya, pero intentando buscar aliados con Podemos y otros partidos. Vamos a ver si lo canalizan a través de la Constitución, ojalá sea un debate dentro de la Constitución. Y ese es un tema, de verdad, que es que condiciona la economía española, condiciona la visión política española, la imagen internacional española, y a mí me preocupa. Yo soy partidario que en el futuro de España, no sé si de aquí 1 año, 2 o 2 años y medio, que es lo que toca acabar la legislatura, el siguiente gobierno que venga, la siguiente mayoría, yo creo que el debate no es si es un gobierno de izquierdas, de centro o de derecha, es si es un gobierno constitucionalista, si es un gobierno proeuropeo y si es un gobierno que tiene un proyecto de futuro para España. Creo Hace que mucho a ustedes, ¿no? No, si quiere hablo como Rajoy o como Sánchez. Me piden ustedes que hable como los demás. No, pero es que ese es el debate. Yo ver, cuando uno habla con líderes europeos, los debates que se están produciendo en Europa son esos. Y si Macron ha ganado en Francia, es por eso. Y si la Comisión Europea está gobernada de esa manera, es seguramente a propósito del macronismo, es que esta semana hemos sabido que Felipe González y Aznar comparten varias cosas. Por ejemplo, que ninguno de los dos habla con Pedro Sánchez ni con Mariano Rajoy. En el caso de Felipe González es sorprendente que no hable con Pedro Sánchez. ¿De qué habla? En cambio, presumió de hablar con usted. ¿De qué hablan con Felipe González? Bueno, ahora parece que estamos hablando cada día y nos levantamos cada mañana y nos llamamos. No, hemos hablado alguna vez, como él dijo. Hemos hablado de temas internacionales. Yo creo que en política internacional los expresidentes tienen bastante más conocimiento del que tenemos los líderes políticos actuales. Yo creo que la agenda internacional es importante. De hecho, este año y el año pasado ya lo hice, voy a tener bastantes encuentros a nivel internacional. Creo que si quieres ser presidente de tu país tienes que tener también una visión de Europa y del mundo, y Felipe González sin duda la tiene, la tuvo y la mantiene. Y es verdad que cuando fui a Venezuela también hablé con él antes de ir y conoce perfectamente el asunto, igual que con Aznar, y a nivel nacional le hemos hablado muy pocas veces o muy pocos temas, porque realmente es verdad que somos de partidos distintos y cada uno respeta a su partido, ¿no? Pero sí que quiero destacar una cosa esa.
Para mí los expresidentes de mi país o los exministros no son un problema. Yo entiendo que para sus partidos internamente lo puede ser, lo entiendo, pero como no son de mi partido y además, si quiero ser presidente algún día, pues creo que hay que aprender también de cosas y escuchar a los demás. Yo no lo sé todo, creo que es bueno escuchar a los demás. A mí no me parece un problema. De hecho, en Estados Unidos es tradición que los expresidentes sean utilizados en la diplomacia internacional, en la política internacional. Y le pongo un ejemplo concreto. ¿Es normal que España tenga una crisis como la de Cataluña, como la del 1 de octubre? Ayer me decían, antes de ayer, corresponsales, en este caso italianos, periodistas italianos me decían, solo nos ha llegado información de la Generalitat del 1 de octubre, no nos llegaba nada del gobierno. O sea, no es normal que un señor como Felipe González, Zapatero, Aznar, puedan ayudar a comunicar internacionalmente. No es normal que les convoques para ayudarte como país, que además te da credibilidad, porque no es el gobierno, son gente que no está en el gobierno, ¿no? Yo hubiera intentado algo así, por sentido común, oiga, ayúdenme a ganar esta batalla también en la comunicación internacional y explicar qué es lo que está pasando. Pues no se utilizó. La prueba es que Felipe dijo que hacía 3 años que no hablaba con Rajoy y con Sánchez hacía tiempo. Bueno, pues yo, si algún día soy presidente, no voy a tener ningún complejo en pedir ayuda, ¿no? Mire, Macron, por poner el ejemplo, con Hollande tiene buena relación, y me consta que es así, con Sarkozy también. Y a nivel internacional utiliza a los expresidentes también para hacer política internacional. Entonces, yo desde luego no soy partidario de apartar a la gente o de crucificar a la gente porque haya estado antes en un gobierno, pero evidentemente tener la autonomía de tomar tus decisiones, ¿no? Tony, la última, y que sea breve, por favor. Muy breve. No, solamente primero un comentario sobre Felipe González y Pedro Sánchez. Fuentes del Partido Socialista lo que te dicen que sí que hablan a través de las editoriales de algún periódico. Ahí lo dejo. ¿Y la pregunta? La pregunta es, señor Rivera, estaba usted hablando del PNV, estaba ensalzando los logros que han conseguido en la negociación de presupuestos, pero que yo sepa, a día de hoy la señora Pilar Barreiro no ha dimitido, que ustedes lo pusieron como condición sine qua non para apoyar estos presupuestos. Senadora por Murcia del Partido Popular. Y espero que se marche antes de que tengamos que ir a votar, porque si no nos aprobarán, efectivamente. Lo que pasa es que la votación puede ser en marzo o en abril, o ya veremos, porque si el PNV nos va a condicionar, que un paréntesis, que un partido con todos los respetos que tiene el 1% de la población española condicione la sanidad, la educación, la bajada del IRPF, la equiparación salarial, es para hacérselo mirar, que decimos en Cataluña. Es decir, es un replanteamiento de país. Oiga, ¿no sería más lógico que el PSOE participase de esa mesa? ¿No sería más lógico que los partidos nacionales debatiéramos los temas nacionales? Bueno, pues tenemos un partido que, con todos los respetos, representa al menos del 1% de la población, condicionando todo eso, llevándose un cuponazo, recalculando al alza lo que para algunos es injusto, me incluyo entre ellos, y encima diciendo que no, que había prisa para esto, pero que esto de la bajada del IRPF a 1.000 euristas es que ya tiene que esperar, y que si ustedes no hacen lo que yo digo en Cataluña, pues no los apoyo. Oiga, eso no puede ser. O sea, la política nacional del futuro no puede depender de que unos partidos nacionalistas condicionen todas las políticas nacionales. Por eso creo que el futuro de España pasa por un marco de pactos de Estado entre partidos constitucionalistas y un gobierno fuerte, y seguramente en coalición, lo he dicho aquí alguna vez, seguramente gobiernos de coalición que sean capaces de tomar decisiones. Este gobierno, que es verdad que tiene problemas internos el PP, y Rajoy ya sabemos que no es la persona más dinámica y más reformista del mundo, pero también es justo decir que este gobierno, y a nosotros nos faltan 7 escaños para la mayoría absoluta. Y eso es así, por mucho que las encuestas digan que ahora sí que tendríamos otras mayorías, pero el resultado electoral no nos da mayoría absoluta para, por ejemplo, sacar adelante presupuestos, ¿no? Me he quedado sin tiempo. ¿Me da una respuesta de 10 segundos a 2 últimas preguntas? Para una pregunta de 10 segundos. 10 segundos. ¿A usted le molesta que Pedro Sánchez le vea como una de las 2 cabezas de la derecha bicéfala? Hombre, lo que me preocuparía es que me viera a su izquierda. Es decir, me parece lógico que quien se ha ido a la izquierda me vea a su derecha, que es el centro. Y la segunda, ¿Toni Cantó sería un buen candidato a la alcaldía de Valencia? Pues no lo he pensado, pero Sí, habrá sí, primarias. Sí, hombre, lo habrá pensado. No. Seguro que tengo mucho trabajo y el 2019 me queda un poco lejos, pero... Piénselo ahora, es muy fácil de pensar. Usted ve a en Toni mi partido Cantó, votan las primarias los candidatos y no me voy a pronunciar sobre eso, pero sí que le digo otra cosa en positivo. Toni Cantó está haciendo un fantástico trabajo en el Parlamento. Entonces, mejor que se quede en el Parlamento, entonces. Bueno, ojalá tuviéramos más. Álvaro Rivera, gracias por haberme Gracias, buenos días. Esta mañana son menos 16.